Uno de los milagros más grandes que Jesús el Cristo realizó estando aquí en la tierra no fue la resurrección de Lázaro, sino la resurrección de sí mismo, de Él. Y vamos a analizar todo esto para darnos cuenta cómo justamente tenemos que entender todas las implicaciones que tiene la resurrección de Cristo, que es justamente lo que siempre han querido ocultar, lo que siempre han querido dejar pasar por alto, es justamente la resurrección. ¿Por qué? Porque no les conviene mostrar la dimensión de lo que es Jesús el Cristo, Dios habitando aquí en la tierra. Y como Jesús no vino a enseñarnos, no vino a decirnos, sino vino a mostrarnos la muestra más palpable de la grandeza, del poder, de la deidad extraordinaria. Jesús el Cristo es justamente su resurrección. Él lo había anunciado como la prueba más evidente de su misión divina y lo realizó al tercer día después de su muerte. Jesús el Cristo no murió un viernes como nos lo han hecho creer. Jesús el Cristo murió un miércoles, pero eso tendría que ser tema de otro video para no desviarnos de la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces, la primera prueba extraordinaria es que Jesús el Cristo murió un miércoles a las 3 de la tarde. En eso podíamos coincidir con la historia. Y resucitó un domingo en la mañana, casi al clarear el alba. Por lo tanto, la resurrección es un hecho innegable. Por un lado tenemos el testimonio de los apóstoles, las confesiones implícitas de los jefes de las sinagogas. Como dice Juan, muchas cosas sucedieron que no están escritas en este libro. Los milagros interminables de Jesús el Cristo que realizó, obrados por el mismo Jesús el Cristo estando aquí en la tierra, y los monumentos erigidos en memoria de la resurrección, que lamentablemente todos están por allá en el oriente. Finalmente, lo más importante de todo esto es el valor, la entereza, la firme determinación de los apóstoles y de los discípulos de Jesús de hacerse matar con tal de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y no les importó, porque ellos habían sido testigos presenciales de la resurrección. Pero como vimos, fue María Magdalena la que se lleva las palmas, porque ella fue la que persistió hasta el último momento e instante de estar en comunión con Jesús el Cristo. La palabra Pascua en el hebreo significa transición, es decir, el paso de un estado a otro. Por eso, lo más importante que podemos entender es cuando Jesús el Cristo dijo: voy a prepararles morada para ustedes. Y ahí es donde viene lo más extraordinario de nuestra fe puesta en Cristo, el único Dios verdadero, el único que ha vencido la muerte, el único que ha vencido al mundo. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos la necesidad de manifestar quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso Jesús el Cristo presenta su resurrección como la cereza del pastel, como la misión justa a la que había de venir, porque como vimos en Juan 20, nadie entendió la misión de Cristo. La misión que Jesús el Cristo venía a hacer a esta tierra, nadie la entendió. Y ahí es donde empieza la esencia de todo esto. Acordémonos que una de las cosas más importantes que Jesús el Cristo manifestó fue lo que sucedió con Jonás. Y dice: porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el Salvador, Jesús el Cristo, da como resumen de todas las pruebas de su misión divina justamente esta. El milagro de la resurrección es absolutamente suficiente para probar la divinidad de Jesús. Pero ahí es donde nos damos cuenta cómo ha habido mano negra
para enseñarnos algo completamente diferente y nos han querido mostrar y enrostrar a cada rato que Jesús fue un mito, que Jesús estuvo en Cachemira, que Jesús no murió en la cruz. ¿Por qué? Porque no les conviene que el hombre, varón y hembra, entiendan la esencia misma de lo que significa la resurrección. Lo dijo Pablo: si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana, absolutamente vana e inútil es nuestra fe. No vale para nada, no tiene ninguna razón de ser. Sin embargo, a pesar de que el hombre ha intentado ocultar, tapar, quitar, cambiar, tergiversar la palabra de Dios, no ha sido posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo permanece en aquellos que andan buscando fervientemente conocer, saber, entender y comprender la esencia misma de el Padre, que es nuestro Hacedor. Si Jesús el Cristo no es el Hacedor, y si no es la razón por la cual todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía, y eso se debe a Cristo, y lo dice Hebreos claramente. Tendríamos que ocupar un montón de videos para analizar cada una de las partes de los evangelios para entender y comprender la naturaleza extraordinaria de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho que debe ser probado como los demás hechos históricos por el testimonio. Es necesario, por consiguiente, establecer que Jesús estaba realmente muerto. Por eso fue precisamente que, a diferencia de los demás, no tuvieron que romperle las piernas, para que no durara días enteros tratando de levantarse sobre sus pies para recibir un poco de oxígeno, que ese era exactamente lo que hacían los crucificados: tratar de inhalar un mínimo de oxígeno para seguir con vida. Y ahí nos damos cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene el hecho de que el hombre pueda vivir sin comer 40 días, pueda vivir sin agua 7 días, pero no pueda estar 1 minuto o 2 minutos sin oxígeno. Esa es la esencia de todo esto, y eso es justamente lo que nos han prohibido. Nos han negado la grasa en los alimentos, nos han prohibido que consumamos agua, y nos la han embotellado, y ahorita, con lo que vimos que pasó, pretendieron vendernos el oxígeno y nos siguen pretendiendo privarnos del oxígeno, lo único que ha sido gratis durante toda la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que partir de esa base, queridos amigos.